How an archaeologist must make her profession. Association of Archaeology have defined mode for exercise this profession. Main themes are the conservation of site, the object traffic, the publication or withholding of the information, and finally the relation with native people that have relation with hypothetical site. For regular these themes, the government have redacted laws, but before this, regulation has redacted for groups of archaeologists and people related. Involves this regulation and appropriate behaviors for not cause evil to natives, communities, or to objects, and not withholding information. In Chile, there are several cases where sport activities are fully affected sites of possible archaeological remains, and giving priority to economic activity detriment of the history and culture of the ancestors. Also, the Chilean state has committed the big error of repressing and violating various native people of Chile, as the Selknam genocide or repressing against the Mapuche people. This is a culture destruction directed by the state, which seems very serious and evil for all. In our country, recently has been observed that cultural heritage implied by the interests of private and state doesn't like to preserve this cultural property. One of the many cases is the destruction of archaeological sites located in the north of our country caused by Dakar Rally. Since 2009 to 2015, this event has generated in the country and every year damage caused by vehicles passing over the findings, such as hieroglyphics, road of the Inca Trail, hosting sites, and Ludwig workshops. Different organizations have filed legal action to stop this situation, such as Patrimonio Nuestro or the College of Archaeologists, but rarely heard by the authorities. Current actions that have been taken so far has clearly not been enough to stop this problem, so that as a future archaeologist have to duty to analyze the situations and take a firm stand against the issues if we are to stop these facts. Soy Sergio Marra, estudiante de tercer año de Arqueología de la Universidad de Chile, y eso. Sergio, ¿cuál es tu opinión respecto a la realización del Dakar, implicando la destrucción de patrimonio y que se prefiere realizar una actividad deportiva y económica por sobre la actividad cultural? Y mira, el caso del Dakar es bien interesante porque primero no pasa solamente por el tema de la protección patrimonial, ¿cachai?, que se le puede dar, sino que también por la participación de las comunidades tanto dentro del patrimonio como dentro de la actividad del Dakar. De hecho, tienen que tener en cuenta de que las comunidades participan más del Dakar que de las investigaciones arqueológicas en sí. La gente no está interesada o está en contra de como el saqueo y expropiación como del patrimonio desde esa zona, por parte tanto de los huaqueros como de los arqueólogos. Cuando se hizo la pelea del Dakar, según la información que yo manejo, lo que pasó fue que mucha gente se opuso a que se dejara de hacer, porque al final para ellos era un ingreso, llegaban muchos turistas y como que no estaban ni ahí como con el tema de como de si sacaban o no las momias, de si rompían o no los petroglifos, los geoglifos y todas tantas cosas que hay. Y hay que considerar que pueden estar en todos lados también, pues. Sí, pues y para ellos como que está regado, pues ellos salen de su casa y está lleno de cerámica por todos lados. Como que no le dan como al tanto esa significación teórica que se explica en la academia. Y claro, ¿qué pasó en la sociedad la Sociedad Chilena de Arqueología, el Colegio de Arqueólogos, como que ahí se metieron, picaron con una vara como al Estado hasta que lograron como sacar esta actividad como el Dakar de esa zona, y sobre todo también con el apoyo del Instituto de Arqueología peruano, como de la Universidad de Lima y todas esas rolas, como que
claro, organizaciones culturales se unieron para... sí, pues, como que la academia se unió junto a comunidades indígenas sobre todo, porque son las más interesadas, claro, en el trabajo de patrimonio, por el tema de la resignificación identitaria que hay en el norte sobre todo, a partir del tema de la CONAR y de los procesos socioculturales súper importantes que se están dando en la región y que se siguen dando hasta el día de hoy. De hecho ahora existen como están apareciendo los quechuas, de ahí, Se están reparticipando. bueno, hace 2 años aparecieron los quechuas como tal. Es cuático. Antes no había quechuas. Ya. Sergio, ¿qué sabes sobre los saqueos en el norte principalmente y a nivel nacional? Este tema como del saqueo está súper presente dentro tanto de la arqueología como de todo el trabajo patrimonial que entramos. Lo que pasa es que muchos sitios en Chile están como muy descuidados porque son muchos. El Consejo de Monumentos Nacionales no tiene tanto como fondos como para andar resguardando todos los sitios. ¿Y qué pasa? Sí, es típico que, por ejemplo, sobre todo con la cerámica, que en el norte está tirada, ¿cachai? Y la gente va y empieza a sacar cerámica, a veces excavan un poco y encuentran, no sé, jarrones, jarros, encuentran textiles, y claro, pues esas cosas la gente se las lleva. Y se reducen y se envían en el mercado negro, sobre todo a países de Europa, Francia y otros países como, no sé, como los gringos, incluso los rusos también como que consumen harta arqueología, materialidad arqueológica producto del saqueo. Y en el tema lo que pasa es que en el norte están los guaqueros. Lo que explicaba eran como personas que se dedicaban netamente y que tenían cierto conocimiento de excavación mínimo y precario. Y se dedicaban como a saquear las huacas, que eran sitios ceremoniales antiguos incaico, no, pre-incaico incluso. Y no, de hecho como que hasta el día de hoy hay saqueos, pues en el norte cuando uno va, voy a hablar, no sé, pues, con un artesano por ahí, y te vais preguntando y te va diciendo, no, si aquí trabajamos en expediciones arqueológicas amateur, ¿no? Aquí estamos con aficionados, y claro, en realidad son hueones que un loco que sabe que ahí hay algo y que puede reducirlo, y se junta un pillo de gente que no cacha nada, van, cavan, sacan y después reducen. Claro, porque se llenan los bolsillos. Es como un trabajo prácticamente. Sí. Pero la gente, aunque todo lo que te estoy contando es como teórica y en cuanto a números ciertos, igual cuando tú vas y le pregunté a la gente como por los saqueos, como que toda la gente saquea, pues la gente tiene en sus casas, tiene como el jarrito, no sé, pues, tienen piedras, tacitas incluso en algunas casas, Hay otra cultura respecto a esos objetos, pues como que están en todos lados. Es como si recogiéramos piedra acá, pues sería saqueo para... Sí, claro. Y lo otro es que el problema con el saqueo como doméstico es que tampoco regula eso. Como que si la gente tiene cosas en su casa, tú no eres parte de eso, no eres dueño de eso. Y aunque hay gente que después va a dejar las cosas que tienen a un museo, por ejemplo, como para donarlas, igual tampoco puede ser abordado más que por desde la museología como por el valor histórico, porque tú no lo tenías contextualizado, ¿cachai? Así que también pierden como su valor. Y en sí es porque la arqueología es la única ciencia y ciencia entre comillas, que destruye su objeto de estudio, abordándolo como una ciencia. ¿Y esto de los saqueos será evitable de alguna forma? ¿O es totalmente...? Es que depende de la escala tal vez. Es que claro, pues es posible evitar un saqueo resguardando bien los sitios, pues, y de como todas las... Lugares. Sí, pues los lugares como en donde haya que guardar, pues el problema es que para para vigilar estas cosas tenés que tener muchos recursos, y son recursos que las entidades que se encargan del patrimonio en Chile no tienen. Eso. Ya. Muchas gracias por la entrevista, Sergio, te pasaste. La arqueología tiene gran relevancia en la historia. De alguna manera podríamos decir que la arqueología es la historia. Es la arqueología la que primeramente, diría yo, nos conecta con el pasado, nos conecta con las culturas, con las ideas, con los proyectos, con la materialidad que tuvieron los seres humanos y que tuvo la humanidad en épocas remotas. Desde esa perspectiva
la arqueología se constituye en una materia prima, en la fuente primaria, que permite realizar estudios históricos, y ahora estoy hablando desde la disciplina histórica. La investigación que pueda realizarse a partir de los vestigios materiales que nos legó la humanidad, que nos legaron las sociedades en distintas épocas, es lo que nos permite hacer preguntas a esa materialidad y sacar conclusiones para poder saber, para poder averiguar qué pensaban, en qué creían, cuáles eran las prioridades, cuáles eran las ideas de mundo, de sociedad, de construcción política que pensaban nuestros antepasados. Sin lugar a duda, desde ese punto de vista, para la historia, para nuestro conocimiento del pasado y para la disciplina histórica, la arqueología tiene gran relevancia. Y en ese mismo sentido es que puedo contestar la segunda pregunta, que se refiere a cuál es la intervención que debe tener el Estado en la mantención de los vestigios del pasado. A mí me parece que el rol del Estado en eso es de primera importancia, es de primer orden. El Estado tiene la obligación no solo de mantener, sino que de preservar, de cuidar esas manifestaciones arqueológicas. No solo porque esas manifestaciones arqueológicas pueden permitirnos averiguar sobre el pasado, hacer investigación histórica, como dije hace algún momento, sino que además porque esas manifestaciones arqueológicas constituyen parte fundamental de la identidad, del acervo